Génesis capítulo 25, vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael, y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo de Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán-aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Finaliza de una manera terrible este capítulo, ¿no? Dice que así menospreció, ¿qué cosa? La primogenitura. Así menospreció la primogenitura. Cuando miramos por qué tiene importancia la primogenitura, por qué Dios puso ese corazón en el pueblo de Israel para que se fijaran en la primogenitura, porque sabemos quién es el primogénito. El primero fue unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Pero después, cuando ya nosotros, la iglesia, fue constituida de pecadores, la iglesia fue fundada. No porque fueran pecadores, no, de pecadores que fueron justificados. Jesús vino por pecadores, no por justos. Jesús vino por pecadores. ¿Para qué? Para justificarlos. Porque los que son justos, si Jesús los hubiera justificado, la salvación sería por obras. No sé si se dan cuenta de ese detalle. Muchas personas de pronto no entienden por qué en la Biblia dice que Jesús vino por los pecadores. E incluso dicen: pero no entiendo, ¿cómo vamos a decir que no somos pecadores si en la Biblia dice que Jesús vino por los pecadores? Luego la iglesia de Jesús no la conforman los pecadores. No, no es así. Pareciera, si se saca de contexto, si no miramos más las escrituras, podríamos decirlo de esa manera. Pero considerando lo que dicen las escrituras, podemos darnos cuenta que los pecadores son las personas que en su corazón pueden recibir
Romanos 3:23. O como ya algunos se dieron cuenta, Primera de Juan 1:8. ¿Qué dice Primera de Juan 1:8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No sé si han leído ese versículo. Entonces, así dice, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Son dos versículos paralelos. ¿A qué se refiere Primera de Juan 1:8? ¿A qué se refiere Romanos 3:23? A lo mismo, a lo mismo. Todo ser humano, ¿cómo nace? Nace destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué lo dice en Primera de Juan de la manera que lo dice? ¿Por qué en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos? Hay personas que cuando les vamos a explicar el Evangelio, les preguntamos, ¿usted sabe, según la Biblia, a dónde va un pecador cuando muere? Después de que contestan que sí, con muchas palabras, justificándose o no justificándose, pero la mayoría se justifican. Después de que ya dicen un sí adornado de muchas palabras, les preguntamos, bueno, ¿y usted es o no es pecador? Hay personas que nos han contestado, ¿y yo para qué voy a ser pecador? ¿Y yo para qué voy a pecar? Entonces le decimos, espere, ¿usted por qué dice que usted no es pecador? Sí, porque yo para qué voy a robar. Esa persona entonces ya está hablando de la ley. Bueno, entonces, ya que usted cree que es pecador de esa manera, entonces miremos la ley. Bueno, ¿quiere depender de la ley? Hablemos de la ley. Usted no codicia. ¿Y yo para qué voy a codiciar? Increíble. Usted no adultera. No, ¿y yo para qué voy a adulterar? Increíble. Y usted nunca ha mentido. ¿Y yo para qué voy a mentir? Por eso en la palabra tuvo que decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque es necesario que una persona se encuentre destituida de la gloria de Dios, es decir, pecador, porque Jesús vino por su iglesia. Dijo, sabemos, en Mateo 16, donde habla con Pedro, el versículo 18, sobre esta roca edificaré. ¿Qué dijo? Edificaré. ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié sobre esta palabra edificaré? Por lo que dice después, edificaré mi iglesia. Luego no estaba en ese momento la iglesia. Jesús vino a edificar la iglesia. La iglesia nace ¿en qué momento? Cuando nuestro Señor Jesucristo la establece. Eso es en el capítulo 16 de Mateo, pero cuando miramos el capítulo 18 ya la iglesia estaba establecida. Entonces en el capítulo 16, ¿qué dice? Edificaré, visto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa edificaré? Mi iglesia. Entonces, ¿sobre qué fundamento? Sobre lo que dijo Pedro, ya sabemos. Pedro dijo algo que Jesús le hizo énfasis y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, ¿cuál es la roca? Cuando miramos los salmos, los profetas, cuando miramos incluso la ley de Moisés, hay una roca. En los salmos dice, ¿acaso hay otra roca fuera de Dios? No, no hay otra roca fuera de Dios. Entonces, ¿cuál es esa roca? Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy me hicieron la pregunta. ¿Cómo hacemos para saber que Dios y que Jesús es Dios? Yo sé que ahorita más de uno se sorprenderá. Espere, ¿cómo así? Luego Jesús y no es el Hijo y Dios es el Padre, sí. Dios es Padre, Jesús es Hijo. Pero la naturaleza de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es? Igual que la naturaleza de Dios. Por eso en Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 3, habla en plural, y dice, no sea que el hombre llegue a ser como uno de nosotros, ¿sí? No sé si se acuerdan de esa parte. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, cuando Dios está hablando en plural, ¿con quién está hablando? Con el Hijo. Sí, ahí estaba el Hijo. Está el Hijo, sabemos, el Espíritu. Jesús, nuestro Señor Jesucristo dijo, os conviene porque yo me vaya. Si yo me voy, les enviaré al Consolador. Y sabemos que el Consolador es el Espíritu. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer esta aclaración? ¿Por qué tuvo que hablar de esta manera? Os conviene que yo me vaya. Si no lo hubiera hecho, si no hubiera dicho esto, nosotros no estaríamos esperando el Espíritu Santo de la promesa. Una persona es sellada por el Espíritu Santo, ¿en qué momento? En el momento que recibe la salvación. Una persona no puede decir, yo recibí la salvación cuando estaba en el colegio.
Y después, cuando yo estaba en la universidad, ahí recibí el Espíritu Santo. Cuando miramos en la Biblia, no puede ser, no puede ser. Por ejemplo, Hechos 10, cuando Cornelio recibió la salvación, él y toda su casa. Ellos estaban reunidos. ¿Qué escucharon ellos? El Evangelio. Ellos escucharon el Evangelio. Cuando dice la palabra, es necesario nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué es el agua y qué es el Espíritu? ¿Cuál es la diferencia? Ya sabemos que en Génesis capítulo 1 Dios hizo una separación. Separe las aguas de las aguas. Entonces las aguas de arriba de las aguas que están abajo. Y cuando miramos en Eclesiastés, las aguas que están abajo representan nuestro pensamiento. Los mares, todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. El ser humano nunca se sacia. El ser humano nunca se sacia. La persona que tiene, digamos, debilidad en algún área, en el área que sea, esa persona nunca esa debilidad la va a saciar humanamente. Siempre va a querer más y más y más. Por ejemplo, ¿de dónde salen las personas, los asesinos seriales, las personas que han llegado a hacer grandes cosas en el sentido de la maldad? ¿Sí? Todo el mundo, ¿qué dice Génesis 6:5? Vio Jehová desde los cielos que todo designio de los pensamientos del corazón de nosotros los hombres, de continuo que es solamente el mal. Dios vio, ¿sí? Así nos dice, ese es el ser humano. Eso somos nosotros. Pero la maldad, ¿cuándo logra verse? Cuando es muy grande socialmente. Por ejemplo, cuando alguien llega al estado de la violación. Cuando ahí llega hasta ese punto, nosotros consideramos y vemos los periódicos como alguien, ¿cómo puede hacer eso? Pero si era una niña y la mató, o sea, ¿por qué? O sea, no, hay gente que no puede entender y dice, yo no alcanzo a entender cómo algún ser humano puede hacer eso. Tú lo puedes hacer. No, ¿cómo se le ocurre? Ay, Dios me libre, yo de ninguna manera. Tú eres un ser humano. Tú tienes la misma naturaleza que aquel que está en la cárcel sentenciado de muerte. ¡Ay! No, Dios me libre, yo no soy asesino serial. Sí lo eres, sí lo eres. Oh, ¿y por qué dice eso? Todos nosotros, sí, el detonante. Esa palabra se usa mucho en las películas como CSI y ese tipo de películas de investigación policíaca. eh, Se usa la palabra detonante. El detonante, toda persona, si el detonante llega en el momento preciso, esa persona es así. Sale esa maldad que parece que nunca fuera a salir, puede salir. Hay personas que han matado a su esposa, a sus hijos. Hay mujeres que han matado a su esposo, a sus hijos. Pero uno dice, pero ¿cómo si yo la vi riéndose la semana pasada, ella estaba feliz? ¿Y en qué momento mató a su esposo y mató a sus hijos? O sea, ¿qué mamá mata a sus hijos? O sea, hay cosas que uno no podría entender. No las puede entender porque no las ha hecho, pero tiene la misma naturaleza. Las puede hacer. La maldad del hombre se hace manifiesta, sobre todo en estos últimos tiempos, dice la palabra. En los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos. Un hombre que es amador de sí mismo, que manifiesta. Toda esa maldad sale a flote. ¿Ustedes se acuerdan qué hizo David? David es el varón conforme al corazón de Dios, pero David tenía una naturaleza humana. ¿Y ustedes se acuerdan las maldades que están registradas de David? Violación. Él tomó una mujer que era casada y tuvo relaciones sexuales. Ella quería tener relaciones sexuales con el rey, ¿no? Porque ella era casada. Y sabíamos lo que la ley dice para alguien que estando casado tuviera ese tipo de encuentros. Pero el rey la mandó llamar y tuvo relaciones con ella. Quién sabe si tuvo que decir sujétenla, porque ella, por sí misma, ella no quería la sentencia de muerte. Si ella era adúltera, no tenía otra sentencia más que la muerte. Entonces, él fue acusado de violación, fue acusado no, fue inculpado de violación, de asesinato. Él mandó matar al esposo de ella, ¿sí sabían? Entonces, hay personas que no sabían, bueno, hay personas que sí saben eso y cuando yo les digo, el rey David, el varón conforme al corazón de Dios, uy, no me diga eso, no me diga eso, no me hable así, porque como alguien tan malo violó, asesinó, engañó a todo el pueblo y se hizo, cuando la gente me habla así y noto esa persona cómo se considera. Las personas que están bajo las obras tienen una naturaleza comparativa. Nuestra naturaleza es comparativa. Siempre va a haber maldad afuera. Uy, no, pero ¿cómo yo voy a hacer cómo me va a comparar a mí con ese señor que el monstruo? El monstruo. En el periódico salió el monstruo. ¿Por qué? Porque él, no sé, llevaba prostitutas.
pero las violaba y las mataba. Y estando muertas, él les hacía esto, y, uy, no, pero, y después las descuartizaba, las picaba, como, las desprezaba como si fuera un pollo, así las desprezaba. Y no bastándole desprezarlas, cogía los huesos y los trituraba con martillo. Y, uy, no, pero, o sea, ni le sigo describiendo lo que salió en el periódico de ese señor. ¿Usted piensa que usted es mejor que él? Pues claro, o sea, yo no hago esas cosas. Si me compara, cómo va a decir que yo soy peor que él o que yo soy igual? No me puede comparar, o sea, no tiene sentido. Sí tiene sentido, bíblicamente tiene sentido. Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Nosotros qué miramos? Nosotros miramos la apariencia. Ustedes me ven, por ejemplo, aquí con una camiseta roja. Ya alguien al principio que dijo, eso vamos, selección, algo así. Pero ya les conté, esta camisa me la regalaron. Entonces yo me la pongo porque me la regalaron y es bonita. Todo lo que me regalan es bonito. Entonces yo me la coloco. Pero no quiere decir que yo sea fanático del fútbol o cosas así. Y yo no vivo para eso. Es más, yo no escojo la ropa que, ay, yo quiero ropa de... si fuera por mi escogencia, yo tendría solamente dos camisas, dos pantalones y del mismo color. Todo del mismo color. ¿Sí? Pero Dios me da, entonces yo cómo voy a llamar lo que Dios me da. ¿Feo? No, bonito. Sí, es agradable. La palabra dice, ¿qué pasa con el corazón del justo? Está siempre gozoso. ¿Qué pasa con el corazón del impío? Ay, no me gusta. Ay, yo hubiera preferido. Ay, pero ¿por qué no me dejó escoger? Ay, yo hubiera preferido que me hubiera llevado, pero me trae ese regalo. Ni siquiera deja que yo escoja y ni siquiera sabe si yo soy así o no así, si me gusta o no me gusta. El ser humano, cuando no tiene Dios, ¿qué tiene? A sí mismo. Cuando tiene Dios, ¿qué corazón sale? Agradecimiento. Por todo, por todo, por todo. O en alguna ocasión, bueno, ya les iba a contar de un accidente que tuve automovilístico, pero no, eso no. Porque hoy estamos considerando Génesis capítulo 25 del versículo 12 en adelante. Cuando miramos Génesis capítulo 25 del versículo 12, vamos a mirar nuevamente. Dice, estos son los descendientes de quién? De Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia. Bueno, me salté esa parte. Yo quería hacerle la pregunta, quería decir, ahorita leímos, ¿ustedes saben de dónde era Agar? Porque muchas personas no saben. Aquí dice, Agar, la egipcia, ella era egipcia. La sierva de Sara era egipcia. Entonces, fueron los nombres, y aquí aparecen los nombres de los 12. Ah, bueno, ¿cuántos fueron los hijos de Ismael? 12. ¿Cómo los llama? 12 príncipes, así dice, ¿no? 12 príncipes. ¿Qué dice acá? El versículo 17. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Aquí aparece la misma expresión que aparece con Abraham. Mire lo que dice. Y murió, dice, y exhaló el espíritu Ismael. ¿Por qué dice exhaló el espíritu? ¿Quién dio el espíritu? Este cuerpo vuelva al polvo de donde salió y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, hay tres partes en el ser humano. Nosotros, a diferencia de los animalitos, nosotros tenemos espíritu. El animalito llega hasta el alma. ¿Qué es el alma? El alma es lo que permite que tú tengas como movimiento, interacción, que tú sientas, es donde está como gran parte de lo que nosotros llamamos el sistema sensorial. Sentimos, vemos, oímos, olemos, todo eso lo percibe el alma. Sí, yo sé, en biología nos han dicho el cerebro, ¿no? Dicen que los ojos atrás, que los bastones y que por la pupila entra, sí, sí, así entendemos, ¿no? Porque todo lo tenemos que entender, si no entendemos, entonces no lo creemos. Porque el hombre que cree lo que está delante de sus ojos. Pero entonces, hablando bíblicamente, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. El alma, ya les conté qué es. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí, no sé si ustedes eran conscientes de esto que les voy a contar, un experimento que han hecho y que han medido personas que están a punto de fallecer y los han pesado y cuando la persona muere pierde peso, ¿sí? ¿Pero por qué pierde peso? Porque en el momento que la persona muere hace esto. Algunos se quedan con los ojos abiertos y tienen que cerrárselos. Pero igual, la persona hace... bota su última bocanada de aire. Por eso dice acá, exhala. ¿Qué exhala? Aquí lo dice, lo leímos, ¿no? De Abraham lo leímos ayer. Ayer o antier, antier. Aquí dice, exhaló el espíritu Ismael y murió.
Mi papá murió cuando yo tenía 15 años. Y mi papá, igual, cuando murió, él hizo lo mismo, sí, lo mismo, lo mismo. Llegó el momento que iba a morir y hizo así. Y se fue. Y no quería cerrar los ojos. A él es de los que tocó cerrar los ojos. Así. Algunas personas de pronto pensarán, ay, usted no les vuelve a acordarse. No, ¿por qué no? Porque nosotros no somos este cuerpo. Este cuerpo se va a quedar, dice la palabra, va a volver al polvo. Es más, sí, cuando pasaron 3 días, el cuerpo de mi papá estaba, cuando él murió, en tierra caliente, en Tumaco. Bueno, algunas personas sí saben que es Tumaco, solamente las personas de Colombia. Generalmente personas de fuera de Colombia pues no van a saber qué es Tumaco. Tumaco es una ciudad de Colombia donde toda la población es negra, 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 negra. Porque mi papá era negro, 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 raza pura. Venía descendientes de los cimarrones, los que se habían emancipado de los esclavos, de los esclavistas. Y nunca la familia de mi papá se había mezclado con personas de otra raza diferente a que no fuera negra, negra, negra. Pero mi papá fue el único de la familia que se casó con una blanca, blanca, blanca. Y por eso yo soy así. Tengo facciones, mi nariz es grandísima porque soy descendiente de un negro. Mis manos, a alguien preguntó y le contesto. Si hoy asistió, le voy a contestar a la pregunta. Porque me dijo, ¿por qué sus manos tienen esas cicatrices? Ten en cuenta que mis manos tienen cicatrices, ¿sí? Yo trabajo la madera, sí. Ya algunos ya podían intuir mi profesión, sí. Entonces, efectivamente. eh, bueno, y hoy alguien se dio cuenta y me lo dijo. ¿Usted trabaja la madera? ¿Usted es carpintero? Igual que nuestro Señor Jesucristo. Sí, igual. Entonces, sí, yo tengo toda la herramienta aquí para trabajar la madera. Eso es algo que ustedes no conocían de mí, pero ya lo están conociendo. Pero tenemos que volver al capítulo 15. Nos queda muy poquito tiempo. Hay muchas cosas por considerar en esos versículos que hemos leído. No hemos salido de Ismael, pero tenemos que salir de acá de Ismael rápidamente. Dice, y habitaron desde Ávila hasta Shur, el versículo 18, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Aquí aparecen varias cosas importantes, vamos a rescatar dos de momento. ¿Dónde estaba la tierra donde habitaron los 12 príncipes? ¿Dónde habitaba Ismael? Al frente de Egipto. ¿Por qué les tenía que hacer la pregunta de dónde era Agar? Egipcia. ¿A dónde se fueron? A la tierra de su mamita, ¿sí? Entonces, no sé si se acuerdan lo que pasó con Ruth. Bueno, Ruth era moabita. Ella, ¿dónde la encontraron? En Moab, ¿sí? Pero resulta que cuando ya Noemí salía de Moab sin su esposo y sin sus 2 hijos, Elimelech, Kelión y Malión, todos murieron. Murió su esposo primero, Elimelech, luego murió Kelión y Malión, que eran sus hijos. Cuando ella quedó totalmente sin nada, entonces ella volvió a Belén. ¿Por qué se habían ido de Belén? Ya lo hemos visto, estoy tratando de avanzar a pasos rápidos. ¿Qué pasó con Orfa y con Ruth? Orfa era la otra nuera de Noemí. Le dijo Noemí a las dos, yo no tengo más hijos en mi vientre que darles. Entonces, y si aún naciera un hijo mío en este momento, ustedes lo habrían de esperar hasta que fuera grande para casarse con él. No, ¿cierto? Entonces les dijo, vuélvanse a su tierra. Pero ahí es donde viene el libro de Ruth. Ahí cuando parte la historia. Orfa se devolvió. ¿A dónde? A Moab. ¿A dónde? A la tierra de su mamita. ¿Sí? O sea, todo el mundo vuelve a la tierra de su parentela, normalmente. Entonces, cuando ellos fueron echados, porque Dios le dijo, no te parezca grave este asunto, y lo hemos visto, entonces fueron echados. ¿A dónde volvieron? A la tierra de donde habían salido, a la tierra de sus padres. A la tierra, en ese caso, ¿quiénes iban? Iba Agar con Ismael. ¿Y a dónde se fueron? ¿Dónde se quedaron? En la tierra de donde habían nacido. Allá volvieron, ¿sí? Entonces, por eso era importante tener en cuenta esto. Hay otra cosa acá, muy importante, que es en la presencia de todos sus hermanos. No sé si, ahí que lo leímos. Estaba, ¿dónde murió Ismael? Murió en presencia de todos sus hermanos. Ayer, para algunos fue una sorpresa, algunos no sabían y se enteraron ayer y dijeron, oye, yo no sabía que Abraham había tenido más hijos. Muchas personas sabían, no, yo sabía que Abraham y la historia con Isaac, que el único hijo que tuvo con Sara fue Isaac. Y antes de Sara que había tenido a Ismael. Pues yo sabía de esos dos, de Ismael y de Isaac. Pero yo no sabía que había tenido tantos hijos después. Y sabemos que sí, tuvo muchos más hijos. Incluso Isaac, cuando se casó con Rebeca. Bueno, hago esta pregunta.
¿Qué edad tenía Isaac cuando se casó con Rebeca? ¿Alguien sabe? Sí. En alguna ocasión lo hemos leído, ¿cierto? Sí, de Cetura. Con Cetura, Abraham tuvo más hijos, muchos más hijos. Después de los, después de los 40 años, bueno, estaban adivinando, 35, 30, 40, no, 40. Espero, Oscar, que no haya adivinado. Hoy lo leímos, hoy lo leímos, hoy lo leímos. Dice el versículo 20. Hoy leímos desde el versículo 12 hasta el 34, hasta finalizar el capítulo. En el versículo 20 dice, era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo. ¿Saben quién era Betuel? Hermano de quién? De Abraham. ¿Sí? ¿Sí sabían? Betuel arameo. Dice, era hermana de Labán. Era hermana de Betuel, Betuel arameo, de Padanarán, hermana de Labán arameo. ¿Y Labán quién era? El hermano de Rebeca, ¿sí sabían? Era el hermano de Rebeca. Entonces, ¿de qué edad murió Ismael? 137, lo acabamos de leer. ¿Qué edad tenía cuando Isaac tenía 40 años? Es importante todo esto, ¿no? Todos estos datos se concatenan, o como dijo Steve Jobs, la frase que nos enseñó, los puntos se conectan. Ahora entiendo por qué Dios permite las cosas de esa manera. Dice, oró Isaac por su mujer, que era estéril. No podemos terminar el capítulo sin hablar de la esterilidad de Rebeca. ¿Quién era estéril? Sara era estéril, ¿sí? Más son los hijos de la estéril. Sara era estéril. A través de ella iban a ser Isaac. Ahora, ¿quién más era estéril? La esposa de Isaac. La esposa de Abraham, estéril. La esposa de Isaac, estéril. ¿Sí? Estéril. Entonces, era estéril. Pero miremos Romanos, ya para terminar, ya nos acabó el tiempo. Vamos a mirar Romanos capítulo 9. Vamos a mirar primero Romanos capítulo 9. ¡Wow! Y faltan más. Lástima que leímos todo el capítulo. Vamos a tener que retomar y volver aquí a este capítulo porque hay mucho, mucho que tenemos que hablar de este capítulo. Entonces vamos a mirar por ahora Romanos capítulo 9. Para algunas personas, les cuento, Romanos está en el Nuevo Testamento. No, eso sí creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? Era una broma, no era una broma. A veces soy un poquito chistoso. A veces soy un poquito chistoso. Por ejemplo, lo que dije ayer de pam, pam, pam. Cuando golpearon, pam, pam, pam. Entonces, ahorita, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Dice, vamos a leer desde el versículo 1 rápidamente. Dice, verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ojo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Bueno, quería llegar acá. En Isaac te será llamada descendencia. ¿Quién heredó la promesa? Isaac. Ya lo sabíamos, pero quería que lo vieran en el Nuevo Testamento. Ni por ser descendientes de Abraham son todos, en Isaac te será ya. El versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Entonces, sabemos que las dos eran estériles. Sara era estéril y ¿quién más era estéril? La nuera de Sara también era estéril. Sara era estéril con gran dificultad, no con gran dificultad, sino con paciencia, tuvo que tener paciencia, porque recibió la promesa. No fue realmente difícil. Ahora, Rebeca igual también era estéril.
¿Qué edad tenía Isaac cuando se casó? Ya lo dijimos, ya saben, 40, lo leímos en el versículo 20. Tenía 40 años. El versículo 20 de Génesis 25. Tenía 40 años. Pero él oró, ¿sí? Y sabemos, él oró. Él oró por su esposa y Dios oyó la oración. Ah, bueno, vamos a leerlo. No sé si se acuerdan. Él oró y Dios oyó la oración. Pero, uy, creo que el tiempo, estoy mirando el reloj. Eh, el versículo 21 dice, y oró Isaac por Jehová su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Bueno, ella concibió. Sí saben, en este momento, ¿qué edad tenía Isaac? 40, ¿cierto? Tenía 40 años en el momento que se casó con Rebeca, pero ella era estéril. Él oró y Dios escuchó la oración. ¿Saben cuántos años pasaron desde cuando él oró hasta el momento en el que nació sus dos hijos, Jacob y Esaú? ¿Saben cuántos años pasaron? ¿O pasaron días o pasaron meses? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años? Pregunta, la última pregunta, y lo leímos. 20. ¡Wow! Oscar, me tiene sorprendido. Todas las preguntas las ha contestado correctamente. Tenía 60 años. Tenía 60 años cuando nació Jacob y Esaú. Bueno, el tiempo se nos acabó. Vamos a... Sí, tenemos que seguir considerando este capítulo 25. Hay muchas cosas, casi que versículo a versículo, casi no, versículo a versículo. Es muy importante lo que tenemos que exprimir de acá. Pero ya mañana vamos a pasar al capítulo 26 inevitablemente, pero inevitablemente cuando lleguemos al 28 vamos a regresar acá. Ya se darán cuenta por qué. Si ustedes tienen la Biblia, pueden leer y adelantarse y se darán cuenta por qué. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para deleitarnos con tu palabra. Es tan hermoso considerar las cosas que aparecen escritas acá y que no son coincidencia. Tú has permitido que, así como en el caso de Isaac, en el caso de Sara, ¿qué tuvo que tener Sara? Paciencia. ¿Qué tuvo que tener Isaac? Paciencia. La fe es creer, la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que se espera. Aún no viendo con nuestros ojos, la fe es precisamente tener la certeza de que eso se va a recibir. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, Abraham se gozó de ver el día de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vio y se gozó. Pero ¿cuántos años tuvo que esperar? Entonces, igual, nosotros, dice la palabra que el fruto del Espíritu es paciencia. Permite que si hay personas que aún no han recibido la salvación, tengan paciencia, perseveren, porque inevitablemente la fe viene por el oír. ¿Y cómo pueden recibir la palabra? Escuchando el Evangelio, porque a Dios agradó salvar el mundo por la locura de la predicación. Esto, el que nosotros estemos expresando lo que es el corazón tuyo, es porque tú nos has dado ese talento. Y no para que lo enterremos, sino para que lo multipliquemos. Una persona que recibe la salvación y se queda callado sin anunciar el Evangelio, esa persona está enterrando el talento que Dios le dio. ¿Para qué nos has dado el Evangelio? Para que anunciemos el Evangelio, la única tarea que nos puso nuestro Señor Jesucristo. Anunciar el Evangelio a toda criatura. Permite que las personas que aún no han recibido la salvación, pero que están conectados en este momento y que están orando, te pido que reciban la salvación. Hemos orado y te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les dije que tenemos que hablar más profundamente sobre la oración y sí lo tenemos que hacer, porque en el momento de orar no es momento de hacer otra cosa. El momento de orar es momento de orar. Ya verán la importancia. De pronto algunas personas piensan que orar es el momento de alistar la maleta, de ir guardando, ya me voy a ir a ver televisión, entonces voy guardando. No, el momento de orar es momento de orar. Ya hablaremos más extendidamente y van a ver la importancia. Por ahora, recuerden que tenemos nuestra cita todos los días a la misma hora, finalizando a la misma hora. Siempre durante un periodo de 33 minutos aproximadamente. Y ya sabrán por qué 33. Chao, nos vemos mañana. Chao.